de sumar dos funciones, de restarlas o de multiplicarlas, el dominio es la intersección del dominio de las funciones por separado. Así que pues ahí está el dominio, son valor el 2. Entonces, esta es una para describirlo como está acá o como está escrito arriba, en forma de intervalo, ¿no? Así, 0,2 unión 2, infinito, quitando el 2. Para el caso de la división, además de que yo escribo que, o sea, yo puedo escribir que el dominio es la intersección, también tengo que quitar el caso en donde G se hace 0. ¿Dónde G se hace 0? Ya no veía. Dice, me preguntan, dice, en general siempre tienen que ser los mismos dominios, suma, resta y multiplicación. Sí, el resultado de sumar, restar o multiplicar dos funciones, el dominio del resultado siempre es la intersección de los dominios de las funciones por separado, no importa el tipo de funciones que tenga. Sí, hay que tener cuidado con las restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico dos raíces cuadradas? Recuerden que cuando yo multiplico dos raíces, entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya ahí no entendí, pero hay que tener cuidado. O sea, por ejemplo, si F y G son, vamos a pensar, una es raíz de X y la otra es raíz de, no sé, 2X. Y entonces dicen una de puros números positivos en otra. Entonces me dicen, bueno, ¿cuál es el dominio de cuando yo multiplico F por G? Bueno, cuando yo multiplico las dos raíces, podría ser que yo haga primero la multiplicación de las dos raíces y luego intente sacar los dominios. Vean, ¿qué pasa si yo multiplico raíz de X por raíz de 2X? Bueno, raíz de X por raíz de 2X, si yo hago la multiplicación, me quedará raíz de 2X cuadrada. Y entonces ahí podría pensar, ya puedo poner números negativos, ¿no? O sea, podría ya poner números negativos porque cuando los eleve al cuadrado, entonces ya se vuelve ya son como todos los números reales, ¿no? Porque ya caben los números negativos. Hay de dos. Ya. O sea, no sería correcto por dos raíces de números negativos. Acuérdense que cuando tengo la raíz de un número negativo, lo primero es que eso es un número complejo. Entonces, los números reales. Entonces hay que tener cuidado, pero en general sí. O sea, lo que estamos viendo suma, resta y multiplicación, el dominio será la intersección de los dos dominios de las funciones que están involucradas. Podrían estar involucradas 3, 4, 5, el número de funciones que yo quisiera. Y el dominio resultante sería la intersección de todos los dominios de las funciones. Tengo que tener cuidado en dónde se hace 0. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que está puesto ahí, G, cuando la pongo dividiendo, es esta raíz de X. Así que, además de que, acuérdense, raíz de X sí permitía el 0, pero cuando la pongo dividiendo, ya no se permite el 0. Porque si pongo un 0 acá, yo estaría dividiendo entre hace 0. ¿Qué es 0? Cuando X, ¿qué? Debo quitar ese caso y por eso aquí el signo ya no aparece con un igual, porque ahora el 0 tampoco está permitido. Así que tendré valores más grandes que 0, no incluyo al 0 y tampoco incluyo al 2. Son los lugares en donde intersectan el dominio de F y de G y además quito el caso en donde G se hace 0. Entonces, para los siguientes casos, pues también tengo que tener eso en consideración. Mi recomendación es que primero, antes de hacer las operaciones, pues determinen el dominio de F y el dominio de G. Entonces, por ejemplo, a ver qué me dice, ¿cuál es el dominio de F? En el caso 1A. A ver qué me dice cuál es el dominio de F. Menos todos los números excepto -1.
excepto el -1, ¿ah? Y de G, Igual. igual, ¿verdad? Los dominios de F y de G son los mismos, excepto el -1. ¿Sí? F y G tienen el mismo dominio. Entonces, cuando yo haga las operaciones, el ejemplo de aquí, o sea, hago la suma, la resta, la multiplicación, y el dominio de las primeras 3 operaciones va a ser el que ya dijimos, todos los números reales excepto el -1. Pero cuando haga la división y ponga a G dividiendo, tengo que tener cuidado y también quitar el caso en donde G se hace 0. ¿Dónde G se hace 0? Ay, no sé. A ver qué me dice. ¿Qué nos ayuda? Yo pensé que sí, yo pensé que sí se ponía también el mismo, porque, o sea, se tiene que poner el de cada uno, ahí sigue siendo -1, ¿no? Pero ya la intersección, cuando resuelves la división, queda x cuadrado más 1 en el denominador, ¿no? En el numerador va a quedar 2 por x más 1 y en el denominador Más 2, ¿no? x más 1 por x. Ajá, bueno, 2x Ah, más bueno, 2. ajá. En el numerador, en el denominador va a quedar x cuadrada más x, Ah, ¿no? entonces Resolviéndolo. se sacan los dominios desde antes, o sea, antes de resolverla por completo. Bueno, siempre debo quitar el caso en donde el denominador se hace 0. A ver, cuando yo resuelvo álgebra, o sea, cuando yo avanzo con el álgebra y hago simplificaciones, en los pasos de la simplificación, si ustedes hacen una división, o sea, si por ejemplo en algún momento dividen x entre x, en ese momento ahí está la restricción involucrada. Entonces, o sea, si solamente en ese caso, en donde estuvieran haciendo una simplificación que involucrara, por ejemplo, eliminar una variable arriba y abajo, hacer esa división, pues ahí entra la restricción, simplificación algebraica, solo tienen que tener cuidado en esos casos. Cuando están haciendo multiplicaciones o divisiones con la variable. Porque, por ejemplo, si dividen x entre x, acuérdense que la única forma que no sea 0. Entonces, puede ser, ¿no?, que en el proceso hagan eliminaciones, pero en este caso, cuando hacen la división de f sobre g, pues ahí en el denominador, ustedes pueden ver claramente qué valor está recibiendo. Vamos a suponer que no calcularon el dominio antes de hacer la división y que ya la hicieron. Entonces ahora tienen en el numerador, tienen 2x más 2, ¿no? Ajá. O 2 por x más 1. Y en el a x más 1. Ese es el resultado de su división. Fácilmente pueden decir, ¿qué valores no puede tener x? -1 por uno de los factores, y ¿qué otro valor no puede tener? 0, porque tengo una x multiplicando. Si x vale 0, me queda 0 por 1, y eso es 0. Y tengo división sobre 0, así que no permite tampoco el 0. ¿Sale? Entonces, en la división, el dominio son todos los números reales, excepto el -1 y excepto el 0. ¿Vale? Ese dominio yo lo pude haber identificado desde que yo hablo de forma general, ¿verdad? De que digo que el dominio de la división f sobre g será la intersección de f con g, que ya la habíamos visto, que era todos los reales excepto el -1, y además quito el caso en donde se hace 0g. ¿Cuál es la única forma de hacer que g se haga 0? A ver qué me dice. Pues cuando es -1 más 1. No. A ver, ¿cuál es la única forma? Karen levantó la mano, pero no sé si la levantó desde antes.
Pero no, la única forma de hacer que G se haga 0 es que el numerador se haga 0. ¿Vale? Entonces, solamente G, que es una función racional, solamente porque el denominador nunca se puede hacer 0. Y la única 0, multiplicarla por 0. O sea, solamente cuando X es 0. Así que G se hace 0 solo cuando X es igual a 0. Así que X igual a 0 desde un principio, yo ya sé que está restringido en la división. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si divido G entre F? Del mismo caso, A. ¿Qué pasa si ahora no quiero calcular F sobre G, sino G sobre 0? ¿Cuál será el dominio de G sobre 0? Digo, G sobre F. O sea, el menos 1 no está, ¿verdad? Todos los reales excepto el menos 1. Pero además debo quitar los lugares en donde F se haga 0. A ver qué me dice. No, porque de por sí se va a sumar un 2, ¿no? Y se elevaría al cuadrado. No hay forma. No hay forma en que F se haga 0. Porque aquí tengo un 2 y el denominador nunca se puede hacer 0. Así que 2 sobre cualquier número nunca se hará 0. Así que no tendría ninguna restricción F. Así que el dominio de G sobre F, pues serán todos los números reales, excepto el menos 1. Si ustedes hacen el álgebra, verán que la forma final de la función G sobre F, eso es lo que me deja ver, que yo no puedo tener valores, puedo tener todos los valores excepto el menos 1. Y esa es la forma de resolverlo. Me decían del inciso B, el dominio de F son todos los números reales. Así que cuando yo las sume, las resto, las multiplique, el dominio siempre va a ser el mismo, van a ser todos los números reales, no tengo restricciones. Las únicas funciones que van a tener restricciones son las funciones racionales, las funciones tipo raíz y las funciones tipo logaritmo exponencial. Vemos cuáles son las restricciones. Acuérdense que una función logarítmica, yo no puedo sacar logaritmo de 0 ni de números negativos. Y las exponenciales jamás me resultan a 0, ¿no? Entonces, bueno, las tipo polinomio no tienen todos los números reales. Cuando yo hago la división, pues tengo que tener cuidado, porque tengo que quitar el caso en donde G se hace 0. ¿Dónde se hace 0 G? A ver quién me dice. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que escribir esta función e igualarla a 0 y ver en dónde se hace 0. O sea, me quedará 3x cuadrada menos 1 igual a 0 y como es una función cuadrática voy a encontrar. Así que habrá dos lugares que van a estar prohibidos, dos valores, que pues ahí se ve, ¿no? Que es o sea, un número que al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 3 me dé 1, ¿no? Entonces será la raíz de 1/3, más menos la raíz de 1/3, ¿no? Ya. Para quien preguntaba la duda antes de que se acabe la sesión. Les mando otro link para más adelante. O sea, de alguna otra pregunta, pero podemos continuar. Bueno, a quien preguntó, no sé si quedó claro, preguntó del inciso B, sí hay que quitar los casos, igualamos a 0. Igualamos 3x cuadrada menos 1, lo hacemos igual a 0 y vemos en dónde pasa eso. Y entonces la raíz de, más menos la raíz de 1/3. Cuando yo elevo la raíz por 3 me da 1, y 1 menos 1 se hace 0, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que escribir, una ecuación donde esto se hace igual a 0. ¿Sí? Después,
¿Alguna otra pregunta? Ejercicios que podamos hacer como de repaso. Esto está, aquí lo dice, ¿no? No lo dice aquí, lo dice asignación de la tarea. Aquí, donde les publico la tarea, ahí dice la sección. Dice hasta la página, de la página 190 a la 195, ahí está, ahí en el libro, en la página entre la 190 y la 195, cualquier ejercicio deben poderlo hacer. A ver. Están atrás, ¿verdad? Como para las ver impares, si estoy bien o no. Las impares. Okay. Hagan los ejercicios impares y pueden responder. Ahí está, hay una, por ejemplo, para ver, sumar funciones, restarlas y demás. Pues vienen un montón, ¿no? Forma gráfica, a ver. Viene transformación de funciones junto con eso. No, es la sección 2.6, pero no le cambié las páginas. No, sí, 190 en adelante. Entonces vienen los ejercicios en la página 197, supongo. En la página 196 vienen muchísimos ejercicios. Entonces pueden hacer cualquiera. Por ejemplo, del 5 al 10 son así muy sencillos, de suma, resta, multiplicación y división. Entonces pueden hacer los impares y ver que tienen la respuesta correcta. Levanto. A ver, listo. Lerín. Ejercicio 2, en el inciso A, cuando es f compuesta en g, quedaría como raíz de x menos 3 al cuadrado. Entonces la raíz se va con el cuadrado, ¿no? Entonces quedaría x menos 3. ¿Ahí cómo se hace el dominio? O sea, igual es cuando x hace 0 o cuando eso va a ser. Para el caso de funciones compuestas o se llama funciones, inciso A, f compuesta g. Okay. Cuando yo tomo a g y la pongo acá, se elimina la raíz y me queda x menos 3, ¿no? Simplemente. Ya su dominio. Bueno, para el caso de composición de funciones, les recomiendo, podemos en la siguiente sesión explicarlo. De hecho, les mandé un video. El segundo video que subí, que les avisé ayer que lo subía, después les decía que hasta el minuto 4 les explicaba cómo calcular las funciones, la combinación de funciones, pero después del minuto 4, tarda un poquito porque es un ejemplo un poco rebuscado, pero explica qué significa la frase que está escrita aquí, que yo entiendo que es un poquito difícil de entender, que es esta. Dice, el dominio de FG, F combinada con G, o composición, F composición G, es el de F. En otras palabras, F composición G está definida siempre que tanto, G de X como F de G de X estén definidas. Y entonces entiendo que es un poquito difícil de entender. En ese ejemplo, en ese video, está bastante claro, pero ahora les vuelvo a mandar un link y podemos revisarlo. Podemos revisar qué significa, ¿no? Cómo calcular el dominio de una función compuesta. Entonces, ahora que se termine, vuelvo a mandarles otro link. Entonces, a ver, bueno, la termino una vez.